Vamos a retomar donde nos quedamos. Recuerden que les había pedido que vieran varias de las cosas que estoy poniendo en el Moodle. Sí, lo del Moodle, hay videos, hay algunos textos que de hecho vamos a discutir ahora también para ir aterrizando los conceptos que estamos revisando en el curso. Y a ver. Sobre el examen, entre hoy y mañana subo las notas y la próxima semana hago un balance, ¿está bien? De cómo les ha salido, cómo les ha ido en el curso. Entonces los espero. Espero que tengan paciencia, por favor, y entre hoy y mañana van a tener sus notas. A ver. Muy bien. No sé si alguien ha podido ver algo sobre esto de la nación y la problemática de la tala ilegal, que les estuve comentando la semana pasada. Está saliendo más información al respecto. Aún no hay respuesta de las autoridades en realidad. Por ahí salió un decreto ley, pero no he visto todavía acciones concretas. Entonces, bueno, es para estar alerta, ¿sí? Y atentos y atentas. Sobre todo los que van a ser forestales o dedicarse a ecología forestal. No sé cómo estará el bosque en el futuro, dentro de unos años, cuando ustedes estén trabajando ahí, ¿no? Va a ser un tema terrible. A mí me ha tocado trabajar en nombre de Dios antes de que se abriera a gran escala la minería ilegal, por ejemplo, y ahora está terrible. Tanto por la minería ilegal, que contribuye con la deforestación, como la misma deforestación por la madera, ¿no? Cedro y caoba, que era lo que hasta hace unos años se extraía, ya prácticamente no se encuentra, ¿no? Ahora, justo hace unos días salió una nota sobre el chihuahuaco. Un chihuahuaco es otra de las especies que está saliendo en cantidades industriales de nuestro país y en general de países de la Amazonía. Imagínense lo que representa un chihuahuaco en tiempos. ¿No? ¿Alguien tiene una idea? Creo que lo comenté. ¿Alguien tiene una idea de cuánto vive un chihuahuaco o de qué edad son los chihuahuacos que se están buscando proteger? A ver, el material de factores de regulación no está disponible. A ver, déjenme ver. Un segundito, ¿sí? Estos chihuahuacos que les comento tienen más o menos 500 años. Entonces son árboles muy, muy viejos que a la vez son el albergue de muchas especies. El de factores de regulación poblacional ya está disponible. ¿No lo pueden ver? Porque sí lo había activado. Disculpe, sale como, no se puede reproducir, esa es la cosa, no, mm, está colgado sí, pero por más que le des clic no sale el video Ah, como para reproducir o algo así. ok. Ahora lo chequeo y lo tengo que volver a subir. Sí, ahorita lo estoy revisando. Hay un problema. Debe ser el YouTube, de repente los accesos de YouTube, porque es de YouTube. Ya, lo voy a anotar y lo voy a verificar. No sé qué ha pasado. Ya, listo, gracias. Entonces el video de factores de regulación. Esto es para población. Ya, lo voy a verificar, no sé qué ha pasado. Bueno, entonces eso sería como lo último. En todo caso, esto lo dejamos para conversarlo en la siguiente clase. Y ahorita les voy a dar indicaciones de qué hacer con este video, ¿no? La idea es que ustedes identifiquen algunos de los conceptos que se mencionan en el video. Gracias, Thais. A ver, entonces voy a compartir el PPT. Déjenme ver para continuar. Entonces les pido que estén atentos a las noticias, como les dije, como parte de la tarea, el trabajo calificado, ¿no? Del final, del último capítulo. Ustedes van a elegir una tarea, entonces les pido que más bien vayan buscando aquella tarea, aquella noticia, perdón, que les interese, que les llame la atención. Sí, que sea de importancia. Deben ser noticias actuales, ¿sí? Idealmente de este año o a lo mucho la segunda mitad del año pasado. Hay muchas noticias de actualidad ambiental, entonces no creo que tengan un mayor problema sobre eso.
A ver, nos hemos quedado, no sé si llegamos a abordar esto de los pinos, de los escarabajos en los pinos. ¿Lo llevamos a ver, chicos, no recuerdan? Hemos visto lo de la plaga de escarabajos en los pinos. A ver. Que era una de las lecturas que estaba en el Moodle, acerca de qué pasaba con la estructura, con un bosque cuando tiene el impacto de una plaga, ¿no? No lo hemos visto, ¿cierto? Estoy haciendo memoria también. Entonces, lo que les voy a pedir es que hagamos una lluvia de ideas de lo que les llamó más la atención y las ideas principales de esta lectura cortita de lo del escarabajo, del pino de montaña. Y entonces lo que voy a hacer es compartir más bien una pizarra, ¿sí? Entonces, hablemos, ¿no? Les escucho sobre este problema de escarabajo de pino de montaña. ¿Cuál era el problema con ese escarabajo? A ver, Gustavo, adelante, por favor. Buenos días. Buenos días, profesora. Sí, el problema sería de que los escarabajos infestan árboles grandes, de los pinos, más que todo porque necesitan el floema, ¿no? Para sus larvas, para que puedan sobrevivir. Y eso destruye gran parte de la población de los pinos. Y eso se manifiesta por el cambio de coloración de las hojas. Ok, ¿qué es lo que Y, se veía en las imágenes del pino? Gustavo, dejemos por favor que otros sí, compañeros y compañeras participen, ¿sí? oye, Muchísimas profesor. gracias. Entonces, Gustavo inicia explicando cuál es el factor que involucra, que está involucrado en este proceso de mortalidad, ¿no? De los pinos de montaña. Valesmi, ¿quieres agregar algo? Valesmi, adelante. Sí, profesora, buenos días. Comentaron también, salía en la lectura sobre evitar grupos de árboles grandes, los rodales, da un informe justamente en grandes áreas. Y también habla de la recolección de parches. Eh, Esos ayudan a los, bueno, la recolección de parches fue una idea que era para evitar la presencia de esa plaga. ¿Cómo está Valesmi? La presencia de los parches, recolección de parches como un método para poder evitar la, bueno, la presencia de los escarabajos, ¿no? El avance de la plaga. Ujú. Ok, listo, gracias Valesmi. Samira, adelante, ¿qué más quisieras comentar? Buenos días, Miss. Que, bueno, los escarabajos no solamente dañan el árbol por el hecho de consumir floema, sino que suelen llevar las esporas de un hongo bueno, entre las patas, no sé cómo decirlo. Y ya, bueno, eso también es algo que daña al árbol y hace que muera lentamente. Así es, entonces tenemos también un hongo, entonces encima del problema de la plaga de escarabajos, hay un hongo que infesta a estos pinos, ¿no? Gracias, Samira. María Fernanda, adelante. Bueno, en la lectura nos comentaban que las hembras perforaban los árboles grandes para incubar sus huevos, un aproximado de 10 meses, aparte que se alimentaban del floema del árbol y transportaban hongos azules que provocan la muerte del árbol. Ok, muchas gracias, María Fernanda. Entonces, hay un detalle aquí que menciona María Fernanda, que es el depositar, ¿no?, los huevos en los árboles grandes, ¿no? Entonces, aquí es un tema de árboles adultos, ¿no? Son los árboles adultos los infestados con escarabajos y hongos, ¿no? Entonces, ahí tenemos unas pistas. Gracias, María Fernanda. María José, ¿algo adicional? María José, ¿no te escuchamos? No, nada, María José. Micael, no sé si quieres agregar algo. Sí, profesora. Se mencionaba que por el invierno las larvas de los escarabajos morían, e inclusive los carpinteros también eran reguladores porque se los comían, sin embargo no eran, o sea, la población de los pájaros carpinteros no era suficiente como para controlar la plaga completa. Y se menciona también que la plaga acaba solamente cuando la totalidad de los árboles mueren. Entonces,
Esto es algo bastante crítico, ¿no? Porque la extensión del brote de plaga, se le dice brote cuando están estos bichos en gran cantidad, es tan grande que no es suficiente esperar al invierno, ¿no? Porque el invierno, si bien van a morir algunos, muchos van a sobrevivir. Y otro es que los carpinteros no se dan abasto, no hay tantos carpinteros para poder comerse a todos los escarabajos, ¿no? Entonces es un problema difícilmente solucionable con estas medidas. Hay otras medidas más que se mencionan, no sé si Brigitte tienes algo más que comentar sobre eso, o complementando lo que dijeron tus compañeros y compañeras. Brigitte. Sí, justamente le había leído que dice que los seres humanos no pueden controlar esa plaga. Incluso han utilizado insecticidas que no han hecho un buen efecto en ellos. Así es, gracias, Brigitte. O sea, los insecticidas tampoco, porque también tienen consecuencias muy grandes, la extensión es enorme. Imagínense bañar una extensión de esas con insecticida, aparte de las consecuencias que habría que adicionar a la muerte de los árboles, ¿no? Y finalmente, Saraí, ¿quieres agregar algo que no hayan mencionado tus compañeros? Saraí. Sí, profesora. Bueno, bueno, en sí también dice que se pueden cosechar los árboles, pero generalmente, no se cosechan, o sea, lo suficientemente rápido una vez que ya comenzó el brote. Antes la cosecha, ¿no? La rapidez de la cosecha podría ser rapidez de cosecha. Ay, perdón. Rapidez de cosecha de árboles. Entonces, lo que estamos viendo aquí hay características del bosque. ¿Qué tipo de bosque es? ¿Cómo es este bosque en cuanto a su distribución de edades? ¿Cómo es el bosque? ¿Se acuerdan cuál era la distribución de edades, no la estructura etaria? ¿De qué tipo de bosque estamos hablando? ¿Uno que está condenado a la extinción o uno que tiene un futuro por estas categorías de edades de menor edad? ¿Quién se acuerda? O sea, según lo que se ha dicho aquí ahora. Está ¿Sí? condenado a la extinción porque la edad era uniforme, los árboles eran uniformes en edad. Estamos hablando de un bosque que tiene una edad uniforme, ¿no? Un bosque de pinos. Entonces, debido a que tiene una edad uniforme, los escarabajos tienen perfectamente la cantidad de alimento y calidad necesaria, porque son árboles viejos, que es lo que les gustan a los escarabajos. Por eso depositan las hembras allí los huevos, porque tienen lo necesario para que sus larvas se desarrollen y crezcan bien. Entonces, esta este tipo de bosque uniforme, y que es algo usual, porque estos bosques suelen tener tienen estos ciclos de crecimiento, ¿no? Tienen ciclos de crecimiento donde vienen creciendo, 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 y viene un incendio. Aquí es lo que se producen los incendios por el incremento de la biomasa, digamos, ¿no? Digamos, metros cuadrados de biomasa, de materia orgánica, que se seca y luego la resina se prende en las épocas de calor, y luego decrecen. Entonces luego vuelven a brotar los arbolitos y vuelve a crecer, pero todos al mismo tiempo. Entonces tenemos un ciclo de crecimiento dependiendo de la intensidad de los incendios. Esto lo vamos a hablar en el capítulo de ecosistema. Entonces, por eso tenemos bosques de tipo uniforme, porque todo se regenera al mismo tiempo, todo se quema al mismo tiempo más o menos, y todo se regenera al mismo tiempo. Ahora, ¿qué estrategias nosotros podemos plantear? Oye, borré todo esto. Déjenme ver si lo puedo retroceder. ¿Qué estrategias podemos plantear ya lo utilizaré para dibujar, ante este tipo de escenarios, ¿no? Tenemos nosotros un bosque donde lo que nos ha ocurrido, como mencionaron todas, es que vamos a tener una buena parte de este bosque con la plaga. Entonces tenemos que se ponen las hojas rojas, ¿no? Las hojas rojas en todo este bosque. ¿Qué ocurre si nosotros, más bien, para generar algún tipo de solución? ¿Qué ustedes harían en todo caso? Les pregunto, antes de yo plantearles la respuesta. ¿Qué harían ustedes para interrumpir el paso de estos escarabajos en este bosque? Porque tienen un bosque continuo de árboles viejos. ¿Qué harían ustedes? ¿A alguien se le ocurre? Y que es algo que suelen hacer los ecólogos y forestales y los ingenieros forestales en el manejo de bosques. ¿A alguien se le ocurre qué se podría hacer cuando se tiene este tipo? Ya no funcionan los carpinteros, no funcionan los pesticidas, no funciona la corta de todo, de una buena parte de eso, no funciona.
¿Qué puede funcionar? ¿A nadie se le ocurre alguna idea? Vamos a poner otro color. No sé si Samira está levantando la mano, se quedó, o si no, Gustavo. ¿No sería lo que mencionan en el texto, que es generar los parches? ¿Cómo serían estos parches? Sería cosechar nuevos árboles, pero por partes, ¿no? Sembrar, perdón, que diga. Ajá, entonces lo que se menciona es establecer o parches de árboles jóvenes, ¿no? En este caso, una sugerencia sería establecer parches de árboles jóvenes, extraer los árboles viejos, o en estos casos, si la situación es muy crítica, se pueden hacer incluso franjas, no franjas completas de árboles jóvenes para poder contrarrestar el paso de estos bichos. Entonces tenemos este paso, algunos se quedarán acá y algunos poquitos pasarán. Lo que pasa es que no, son árboles jóvenes que no tienen lo necesario para que crezcan estos escarabajos. Entonces van a ir muriendo, ¿no? Van a ir muriendo los escarabajos y finalmente se controla el paso de estos. Entonces, esto no solamente en un lado, van a tener que hacerlo en varios sitios, ¿no? Porque lamentablemente no se puede eliminar tampoco todo el bosque, es demasiado costoso. Habría que esperar a que estos árboles finalmente se terminen de morir, pero puede sacarse una parte de este bosque y establecer estas franjas o parches, ¿no? Dentro del mismo bosque, etcétera, para poder controlar el avance de la plaga. Eso es una forma de trabajo que se suele tener, como les decía, en el manejo forestal. Sobre todo en el certificado, más o menos se puede simplificar el proceso, ¿no? Que tienen ustedes, por ejemplo, un cuadrante de bosque, y en este tienen los árboles más viejos, ¿no? Los árboles más grandes, que ya están en edad de cosecha por el diámetro del tronco. Este sería como el estadio 4, y acá tenemos el 1, el 2, el 3. Extraemos esto mientras en este subcuadrante 1 tenemos ya algunos palitos que son de plántulas de estos árboles, ¿no? Chiquitos, desarrollando sus copas pequeñas. Luego tenemos árboles un poquito más grandes, ¿no? Un poquito más grandes estos árboles. Luego tenemos aquí los árboles ya casi en edad de cosecha, ¿no? Y finalmente en el estadio 4 tenemos ya los árboles para cosechar. ¿Qué pasa? En este estadio ustedes extraen esta madera, mientras que estos de aquí van a pasar a llegar a este estadio, estos de acá pasan a este estadio, estos de acá pasan a este estadio, y aquí ustedes vuelven a sembrar. No vuelven a sembrar. Entonces, este es el uso el manejo que se le debería dar a la madera antes de poder extraer, ¿no? Esto es algo que hacen algunas empresas, muy pocas, ¿no? Cuando se habla de madera certificada. O sea, no es ir al bosque y talar por talar, es establecer campos de cultivo también, donde se pueda ir rotando el área de la cual se obtiene la madera, ¿no? Entonces, lo que se hace es usar las categorías de edad, una distribución de edades, ¿no? Que nos permita que al final este bosque esté continuamente produciendo, ¿no? Continuamente produciendo esto. Esto, claro, es un sistema de plantación, también se puede hacer combinado, me parece, con otras especies, ¿no? Pero este es un sistema de plantación de árboles. Entonces, son formas que nosotros tenemos para, donde podemos ver cómo se aplica esto de la estructura etaria, la distribución de edades en el caso de plantas, ¿no? Que nos ayuda a tomar decisiones acerca de qué cosa extraer, qué individuos extraer, en qué momento extraer y cómo podemos solucionar algunos problemas. Déjenme un ratito, chicos, que estoy con la alergia de Kleenex. Listo. Muy bien.
Entonces, esto es parte de lo que nosotros hemos podido obtener, ¿no? De este texto del problema de los escarabajos en los pinos, de esta Columbia británica, ¿no? Bueno, entonces vamos a continuar. Pamela, adelante. Profesora, buenos días. Yo quería añadir algo. Yo, aparte de la lectura, vi un video donde mencionaban de que hay un plan, se llama el proyecto Plan Sierra, de que se encargan de, utilizan los drones, identifican en todo el bosque cuál es el sector, o sea, el foco donde está comenzando a darse la plaga y los comienzan a talar. Pero antes de talarlos, ellos hacen como un pequeño orificio alpino y ven si es que han sido infectados. Y lo talan y como que tratan de que no se esparza todo el brote. Y eso es lo que quería añadir. Son otras estrategias ahora con los drones, por eso los drones es mucho más reciente. Esto que lo estoy mencionando hace unos años atrás, ¿no? Los drones tienen 10 años, a lo mucho, un poco más tal vez. Entonces es tecnología un poco más reciente, ¿no? Pero es que ahora se hacen monitoreos mucho más seguidos, sabiendo de estos brotes. Se tiene que monitorear mucho más frecuentemente para evitar que vuelva a pasar por este tipo, ¿no? Sobre todo por las consecuencias económicas que tiene. Son países de Norteamérica, viven de la madera, construyen con madera, todo es madera. Entonces, económicamente genera un impacto terrible, ¿no? A las actividades productivas de la zona. Por eso la preocupación también, ¿no? Bueno, muchas gracias también, Pamela. Bueno, entonces vamos a continuar. Sí, eso es una de las cosas que íbamos a conversar después de haber visto hemos estado conversando sobre estructura etaria, ¿no? Y la distribución de edades. Solamente para recordar estos aspectos de las gráficas que mencioné también en la clase pasada, cómo nosotros podemos a partir de estas gráficas tener una idea complementándolo. Ojo, aquí nosotros tenemos la ventaja de que hay información que nos ayuda a entender por qué tenemos la producción de descendencia, o en este caso, de pinzones, ¿no? Una proporción importante de nuevos pinzones, de diferentes años, y años en los que no ocurrieron nacimientos de pinzones, que coincidían con sequías, por ejemplo, ¿no? Esto que se veía en el video de los doctores Grant en el año 77, pero también en el año 84-85 hay otra sequía. Entonces no se ven nacimientos en esos años. Y lo que se ve en los siguientes años también son o producto de las sequías o también producto de buenas lluvias que hace que hayan más nacimientos, ¿no? Luego en el año 83, en este año vieron lluvias, entonces aquí nacieron más individuos y se agregan aquí o sea, nacen individuos, digamos, que no estaban acá y se agregan a esta categoría de un año. Entonces tenemos que la barra va creciendo y esta barra es esta de acá, ¿no? Es esa de ahí. ¿No? Que ya pasaron 83 a 87, han pasado 4 años, pero los que estaban en un año, ahora los tenemos acá, ¿no? Entonces eso es lo que nos brinda un gráfico de este tipo cuando hablamos de estructura etaria. Y que tenemos categorías de edad y número de individuos o porcentajes de individuos por categoría, ¿verdad? Esta es la información que nos puede decir qué va a pasar en el futuro. Aquí tenemos una buena cantidad de individuos jóvenes, entonces esto tiene un futuro promisorio. Esta tiene todavía relativamente buen número de individuos de las categorías menores, no solo de 1, sino 2, 3, 4. Entonces esta población va a crecer. Pero siempre igual debemos tener presente que estos eventos, ¿no? Como las sequías que se mencionan acá, ¿no? Son las que van a ocasionar también la pérdida, la mortalidad de individuos. Entonces esto puede sumarse a que haya tenido un bajo porcentaje de crías en la población en un inicio. Entonces todo eso lo consideramos. Luego me parece que ya nos habíamos quedado hablando de pirámides de edades. Sí, ustedes me detienen si es que, si llegamos hasta aquí, a ver. Creo que llegamos hasta aquí, chicos, chicas, a estas pirámides de edades. Sí, no, ¿se acuerdan? ¿No se acuerdan? No, entonces voy a retomar esto de aquí, ¿sí? Entonces, otro de los aspectos que nosotros evaluamos en estructura de edades son las pirámides, ¿no? Las pirámides de edades que nos ayudan a comparar los tamaños de los grupos de edad. Esto teniendo en cuenta que hablemos de especies con poblaciones
cuyas generaciones se traslapan, ¿no? Que tengamos a los abuelos con los padres y los hijos. Eso no va a ser posible observarlo cuando vemos las poblaciones de salmones, porque los salmones tienen la descendencia y mueren, ¿no? Pero, por ejemplo, los primates, los seres humanos, ¿no? Los elefantes, son especies que tienen descendencia, y esta descendencia coexiste, o sea, los padres coexisten con los hijos, y los padres a su vez coexisten con sus padres, que son los abuelos, ¿no? Entonces, con esos datos numéricos, nosotros podemos generar este tipo de pirámides. Dependiendo de la edad máxima a la que llega un individuo, ¿no? Y las etapas de desarrollo de estas especies, establecemos categorías de edades. En los seres humanos se establecen esas categorías de edades, de 0 a 9 años, de 10 a 19, de 20 a 29, de 30 a 39 y así, ¿no? Y podemos observar que en este caso es una pirámide que nos va a indicar que es una población en crecimiento, ahorita voy a explicar por qué, donde lo que vemos son nacimientos que se añaden a la base de la pirámide, porque es la categoría de menores edades, los 0, no a partir del nacimiento, y luego vemos las siguientes categorías de edad. La única categoría de edad donde se agregan individuos es en esta, ¿no es cierto? De 0 a 9, porque se dan los nuevos individuos, aparecen los nuevos individuos. Y la mortalidad ocurre en cualquier categoría de edad, ¿no? Más adelante, cuando hablemos de curvas de supervivencia, vamos a ver que esta mortalidad ocurre con mayor frecuencia en las categorías de edad menores o mayores, dependiendo de la especie. No es igual para todos. Pero la mortalidad ocurre, ¿no? En el caso de los seres humanos, los primates en general, la mortalidad se incrementa a medida que nos volvemos más viejos, por temas fisiológicos, por problemas con las presas, o con los depredadores, perdón, y con enfermedades, por ejemplo, ¿no? En otros organismos, como las plantas, es al revés. Algunas plantas la mortalidad es en los estadios iniciales, y luego cuando llegan a viejos, como un chihuahuaco, pueden vivir cientos de años. Eso lo vamos a ver en las curvas de supervivencia. Entonces tenemos 3 tipos de pirámides de edad, las que se conocen como en expansión, las que se conocen como las estables, y las que se conocen en declinación, ¿no? Las que se conocen en expansión son las que tienen una base amplia, que es decir, tienen una mayor cantidad de individuos juveniles, o también en edad reproductiva, no son bastantes los individuos, y hay pocos viejos, que es esta punta en rojo. Entonces, esta población va a seguir creciendo, no ha llegado a su máximo, porque los individuos siguen naciendo individuos jóvenes, y los que están en etapa reproductiva van a tener descendencia, ¿no? Entonces la población va a estar en crecimiento. ¿Qué pasa con las poblaciones estables? Tenemos que estas poblaciones, el número de juveniles e individuos en edad reproductiva es mayor a los viejos todavía, ¿no? Pero ya se indica que esta población está casi en una tendencia a todos los reproductivos pasan a ser viejos casi inmediatamente. No hay más reproductivos que viejos, que es lo que se requiere para que una población esté en expansión. Y finalmente la población en declinación, donde la cantidad de juveniles, estos los más en estadios reproductivos, prerreproductivos, son menores, ¿no? Hay pocos de ellos, y los que están en edad reproductiva también se está reduciendo. Lo que tenemos sobre esta franja de aquí, digamos, ya son las edades más grandes, sobre los 50, los 45 en el caso de los seres humanos, y eso ya implica una menor capacidad de poder dejar hijos, ¿no? Dejar ascendencia. Entonces la población está en un proceso de perder individuos, y esto puede conllevar a que en un futuro esta población se extinga. Vamos a ver qué ocurre en el caso de los seres humanos, ¿no? Podemos poner ejemplos en el caso de poblaciones humanas. Poblaciones como las de México, que son similares en la forma de la pirámide de edad, que tienen ancha base, ¿no? Y una gran cantidad de individuos en etapa reproductiva, indican que estamos hablando de pirámides de poblaciones en condiciones pioneras, es decir, que está fomentando el crecimiento, ¿no? De la población. Tenemos, fíjense, edades sobre los 45 o 50 años, menor número de individuos, pero más de estos individuos están por debajo de los 45, que son los que van a tener descendencia, ¿no? En el caso de poblaciones como los Estados Unidos, la población adulto mayor está incrementándose cada vez más, que es este punto de acá,
Los que están en etapa reproductiva se está angostando, ¿no? Esa parte de la pirámide se está haciendo más angosta, está disminuyendo el número de individuos en edad reproductiva, y los juveniles se hace menor también, menor que los de edad reproductiva. Y esto va a tener consecuencias, porque estos individuos de la base luego van a pasar a ser los individuos reproductivos, y se ve que son pocos. En el caso de países como Suecia, como estos países nórdicos, Finlandia, Noruega, ¿no? Estos países tienen más bien una reducida base, mucho más reducida que el tamaño, el número de individuos en la etapa reproductiva. Esos son los juveniles en etapa prerreproductiva. Los de etapa reproductiva se está reduciendo mucho más. Hay una diferencia considerable con países como Estados Unidos o México. Y en contraparte tenemos que en la punta de la pirámide, los pobladores mayores a 45 años es cada vez mayor, y estos ya no se van a reproducir, ¿no? O se reproducen muy poco, y esto puede tener, en términos de salud reproductiva y de la descendencia, puede ser contraproducente. Entonces, se están volviendo poblaciones viejas, que no van a tener un futuro demasiado promisorio en el sentido de que no van a haber muchos jóvenes. Entonces son países que se llaman de condiciones maduras, ¿no? Y estas condiciones maduras implican que en algún momento posiblemente pueden extinguirse, ¿no? Por tener individuos, una buena proporción de individuos viejos, ¿no? Por eso en el caso de los humanos se fomenta, por ejemplo, que en países del norte hay mecanismos para incentivar que la población joven tenga hijos, ¿no? Se promueve que tengan más hijos, etcétera, porque la población necesita. En términos de población que sea esta población económicamente activa, que genere, ¿no?, ingresos al país, pero en condiciones de, por ejemplo, de silvestría, ¿no?, de animales o de plantas, también a una población le conviene tener individuos jóvenes, porque esos son los que van a estar activos, cazando, obteniendo alimento, cuidando la manada, mientras que los organismos mayores, en el caso de los animales, hay que estarlos cuidando, son más lentos, son más propensos a enfermedades o depredación, ¿no? Entonces, digamos, para hacer una analogía entre lo que ocurre en las sociedades humanas, aunque hay otros aspectos culturales, ojo, y sociales diferentes, pero el enfoque es más o menos este, ¿no? Poblaciones con individuos, no individuos mayores, en el caso de categorías viejas, conlleva una posible extinción en el futuro. ¿Sí? Entonces, pasamos de poblaciones de condiciones pioneras, a poblaciones de condiciones maduras. Por otro lado, cuando hablamos de estructura de las poblaciones, ya hemos hablado de lo que es tamaño de la primera parte, abundancia, densidades, patrones de distribución. Luego hemos hablado de estructura de las poblaciones, en su estructura de edades y la razón de sexos, ¿no? Otro aspecto de la estructura de las poblaciones son lo que tiene que ver con la organización social. Y cuando hablamos de organización social, estamos hablando de estas relaciones intraespecíficas dentro de la especie, ¿no? Esta palabrita para que se vayan acordando, ¿no? Lo que tiene que ver con relaciones intraespecíficas, pero no cualquier tipo de relaciones, vamos a ver, ¿no? Son relaciones que tienen cierto nivel de complejidad. Entonces, la organización social se basa en agresividad, intolerancia y dominancia de un individuo sobre otro. O sea, cuando hablamos de organización social, hablamos de ciertas jerarquías. Entonces, al haber esta dominancia o diferencias en la dominancia, lo que va a pasar es que hay una reducida oportunidad de diferentes individuos de esa población en reproducirse. No es la misma para todos. No son las mismas oportunidades para todos de poder reproducirse. Entonces, cuando hablamos de poblaciones, ya el hecho de que estén los individuos organizados como grupos, ¿no? Las poblaciones son grupos de individuos, y tener cierto grado de cooperación señala la sociabilidad, ¿no? Entonces, el grado de sociabilidad de una especie puede ir desde actos muy simples, como el acicalamiento, ¿no? Esta famosa imagen viendo a los primates, ¿no? Los gorilas, los chimpancés, que las madres acicalan a las crías, o entre adultos se acicalan para eliminar, ¿no? los parásitos. Es una forma de sociabilidad, ¿sí? O la protección grupal de la que hemos estado hablando, ¿no?
la formación en manadas, o las vicuñas, los grupos familiares con sus machos y sus hembras, ¿no? Que tiene que ver tiene un aspecto de protección, ¿no? De cuidarse de los depredadores. Entonces, estos son actos más o menos simples, ¿no? Y la protección ya va subiendo en complejidad, pero más complejo, esas acciones se ven más complejas cuando hablamos de sociedades estratificadas, ¿no? Como las que podemos ver en el caso de las termitas y las hormigas. En este caso se denomina la eusociabilidad, ¿no? En este caso, la organización social hace que algunos individuos de la misma edad y sexo no valgan lo mismo para la población, en el sentido de que hay tareas, ¿no? Hay tareas asignadas, y si ustedes ven aquí estas hormigas coqui, ¿no? No es lo mismo la mortalidad de una hormiga obrera que se muera la reina o el macho reproductor, ¿no? Entonces, en ese sentido es el valor dentro del colectivo de individuos. Es mucho más importante para el colectivo de estas hormigas coqui, de esta colonia, de esta población, que sobreviva una reina o un soldado que ayude a proteger a la reina que una obrera, ¿no? Entonces, a eso se refiere. La eusociabilidad tiene 3 características. Los individuos de más de una generación viven juntos, entonces tenemos los reproductores con la descendencia, y esa descendencia puede determinar que sean o soldados o sean obreros, pero vamos a tener de diferentes edades. Pueden ser obreros jóvenes, obreros viejos, ¿no? Soldados jóvenes, soldados viejos. Se produce un cuidado cooperativo de las crías, ¿no? Entre todos en la colonia van a procurar obtener el alimento y brindárselo a las crías, que implica que van a ser el futuro de esta colonia. Y los individuos se dividen en castas estériles y castas reproductivas, ¿no? Básicamente las reproductivas están definidas por la reina y el macho, ¿no? Y las estériles, las obreras u otras que estén involucradas en los cuidados de las crías. Entonces, lo que nos indica esta organización social, y recordando un poco sobre esta razón de sexos que vimos antes, es que en la práctica, cuando vemos especies que tienen este tipo de jerarquías, o incluso esta organización en castas, hay una alteración de la razón de sexos por estos fenómenos de organización social, ¿no? Esto es resultado, ¿no? Esta propiedad de la organización social hace que no todos los individuos puedan reproducirse, ¿no? Entonces, como hay diferentes niveles de importancia en términos de colectividad, ¿no? Y hay cambios en las funciones e interacciones entre los organismos, no todos van a poder reproducirse, ¿no? Entonces funciona como un conjunto. Tanto el cambio en la razón de sexos, que debería ser de uno a uno en naturaleza, en los organismos reproductivos sexualmente, no que se produce en vía sexual, y el funcionamiento, ¿no? de esta individualidad, ¿no? en una población. Cambia cuando hablamos de un tipo de especie que tiene esta eusociabilidad, ¿no? Estas son propiedades emergentes. ¿Se acuerdan que hablamos de las propiedades emergentes? Que hay este cambio en la razón de sexos, es decir, no hay machos y hembras, todos se van a reproducir, no. Esas son propiedades emergentes, ¿no? Que tiene que ver con el grado de complejidad de las relaciones sociales. Y el hecho de que haya este tipo de organización colectiva, ¿no? Muy organizada y en castas también es una propiedad emergente, ¿no? En el curso de la evolución de estas especies se han dado estrategias adaptativas que vieron que en colectivo estas especies sobreviven mejor. Y más aún si hay cierto grado de organización dentro de las especies, ¿no? Entonces parte de estas propiedades de tipo emergentes, que ya hemos hablado en el primer capítulo. Algunos ejemplos sobre poblaciones que muestran en diferente grado la organización. Esta organización son grupos familiares, por ejemplo, formados por machos y varias hembras. Lo vemos en los lobos marinos, ¿no? Los leones, claramente se ve este macho que lidera y las hembras. En los caballos también se observa este tipo de comportamiento, de fenómeno de organización. Hay grupos familiares formados por una hembra y varios machos, ¿no? Las moscas de la fruta, las abejas, ¿no? Las ranas, algunos tipos de buitres, aves como los cormoranes, y en el caso de los humanos.
Tenemos también grupos de pocos machos y muchas hembras, perdón, dominantes, como el caso de las hienas, los lémurs, las hormigas. Grupos de solo machos que se observan en las ballenas, ¿no? Hay grupos, se observan en algunas especies, generalmente en las ballenas, grupos de machos que van viajando juntos, juveniles, y cuando de hecho llega la etapa reproductiva viene la competencia por las hembras, ¿no? En velocidad, en bailes de cortejo, danzas de cortejo en el agua, etc. Y en las vicuñas, como ya mencioné, estos grupos de familiares, hay grupos familiares de un macho con varias hembras, pero también hay grupos de jóvenes, machos solos, ¿no? Que están igual en conjunto para protegerse de los depredadores, y ya en otro momento de su vida, que ya necesitan reproducirse, intentarán combatir con un macho líder de una familia para desplazarlo y poder quedarse con las hembras. Luego también hay grupos de individuos de diferentes clases, ¿no? Que tienen diferentes valores, como en el caso de las suricatas, ¿no? Que en este caso tenemos diferentes tipos de individuos dentro de las suricatas por la labor que realicen. Disculpen la huella. Entonces, esto es parte de lo que, algunos ejemplos que encontramos, ¿no? En la naturaleza de este tipo de organización, de diferentes tipos de organización, ¿no? Diferentes formas de organización y complejidad en esta organización, ¿no? Organismos tan pequeños como son las abejas o las hormigas, ¿no? Las termitas, tienen a veces niveles de complejidad mayores que los que encontramos en animales más grandes. Muy bien. Déjame ver cómo estamos con la hora. Okay, ahora voy a pasar a desarrollar el tema. Hemos visto lo de estructura, con lo que hemos visto de organización social. Cerramos este aspecto de la estructura de las poblaciones, y ahora lo que vamos a entrar a ver es la dinámica, ¿no? Como ustedes dijeron al inicio del curso, cuando hablamos de dinámica de poblaciones, estamos involucrando este cambio en el tiempo de esta famosa letra, ¿no? La N, que es el tamaño de la población, o el número, N es el número de individuos, indica el tamaño de la población, ¿no es cierto? Entonces, lo que vamos a ver en dinámica de poblaciones es cómo ocurren los cambios, ¿no? La dinámica de poblaciones estudia estos cambios que se producen en el tamaño de una población en el tiempo, ¿no? Y esto cuando hablamos de un entorno con recursos limitados y que van a haber distintos factores que van a limitar el crecimiento de esta población. Entonces vamos a ir hablando de estos. Cuando hablamos de las poblaciones, ¿no? Tenemos que estas van a lo largo de su historia, van a variar en el número de individuos, ¿no? Las vamos a ver. También vamos a ver que hay algunos casos, cuando se compensan entre sí, el tamaño de la población se mantiene constante. Que cuando se compensan entre sí la inmigración, la natalidad y la mortalidad. El hecho de que el tamaño de la población se mantenga constante en el tiempo, en promedio, puede ocurrir, pero generalmente las poblaciones oscilan, ¿no? Si oscilan demasiado, hay temas de factores externos que estén contribuyendo con esa oscilación, o algún factor interno, ¿no? Algún tema de enfermedades, o etcétera, que contribuye con esos cambios. ¿Cuáles son esos grandes procesos que hacen que estas poblaciones cambien? Aquí ustedes lo tienen. Tenemos, en primer lugar, la natalidad, que es el número de individuos que nacen, que contribuye con agregar individuos a las poblaciones, y luego tenemos la mortalidad. Son estos dos grandes procesos de los que vamos a hablar ahora, porque vamos a hablar de los modelos de crecimiento y cómo los valores de individuos que nacen y los que mueren van a contribuir con este cambio en el tamaño de la población. También vamos a ver cómo la inmigración y la emigración hacen que cambien sus tamaños. La inmigración contribuye a aumentar el número de individuos, y la emigración a que esos individuos salgan, ¿no? Por desplazamiento. Entonces, eso es lo que ocurre, ¿no? Las flechas en negro son aquellas que agregan individuos, natalidad e inmigración, y las de rojo son las que eliminan individuos, o porque se mueren o porque se van, ¿no? Tal como se ve en esta gráfica.
Entonces lo que tenemos es una n en tiempo cero, por eso está n en función en tiempo cero, el tamaño de población está en función del tiempo, lo vamos a ver más adelante, y esta es una n en un tiempo final, ¿no? Un inicio y un fin, entonces hay cambios en este inter, dependiendo también de cuánto vive una especie. Horas, meses, años, ¿no? Siglos, podemos establecer la temporalidad de evaluación de los cambios en la población, ¿no? Entonces lo que nosotros podemos, son los procesos principales que están contribuyendo con los cambios en el tiempo del tamaño de la población. Diego, ¿tienes una pregunta? Sí, profesora, desde el punto de vista ecológico, ¿cómo lo ven el tema de caza deportiva y qué impacto tiene en las poblaciones? Eso lo hemos visto con lo de los osos, ¿no es cierto? Entonces, en el caso de la caza deportiva, hay un tema que lo vamos a ver luego en comunidades, cuando tenemos especies que tienen un papel en los ecosistemas como cualquier otro, pero este papel no determina un colapso, ¿no? En el ecosistema, si se eliminan o si se disminuyen sus individuos, se puede decidir se puede hacer un tipo de cacería deportiva, ¿no? También hay que tener en cuenta el tamaño de la población, como vimos en el caso de los osos, ¿no? Tener un tamaño de población razonable para que no lleve esto a la extinción. Pero además, ¿no? Y todo, como ustedes lo están viendo, ¿no? Todo lo que estamos viendo se puede aplicar en estos casos. Evaluarla, primero tamaño, densidad, etcétera. Luego, ¿qué más habría que evaluar, chicos, en el caso de una población para hacer cacería? Lo mencionamos en el caso de Sus etapas de reproducción. las etapas de reproducción, ¿no? ¿Qué más? Cantidad de individuos adultos y jóvenes. Así es. ¿Qué más? Ahí falta algo más. ¿Qué más hemos mencionado? Que es importante, que uno no caza en las poblaciones, o que se evita cazar. Las hembras. Las hembras, ¿no? Las hembras. Entonces, las hembras o no muchas hembras o evitar los juveniles, ¿no? Para poder esperar que en el futuro esta población se reproduzca sola, porque ahí ya nosotros no intervenimos, o no tan drásticamente. La mascota. Entonces, en términos ecológicos es muy importante, tanto por la decisión de cómo manejar la cacería de una población, ¿no? Y primero, antes de eso, hay que identificar el papel que tienen estas especies en una comunidad, que lo vamos a ver en el siguiente capítulo, ¿no? Esa es otra, ¿no? Porque hay especies que tienen que si uno las elimina o disminuye su población drásticamente, la comunidad se transforma completamente, al punto de simplificarse, ¿no? O puede colapsar completamente la comunidad y el ecosistema. Y otra, por supuesto, es el tema de la rareza, ¿no? ¿Se acuerdan que hablábamos de la rareza, de la baja frecuencia de algunas especies en su distribución? No se va a promover la cacería, está prohibida la cacería de elefantes, está prohibida la cacería del rinoceronte negro, por ejemplo, porque son especies que están en peligro de extinción, su distribución geográfica es muy pequeña, ¿no? La cacería en los siglos pasados ha sido demasiado alta, entonces se requiere eliminar la cacería, ¿no? Entonces, todos estos conceptos que ustedes están viendo en este capítulo y vamos a ver en los otros, se aplican a lo que ahorita nos ha dicho Diego, ¿no? Y tiene que ver con lo que hemos visto del oso, en la lectura del oso, ¿no? En la cacería del oso. ¿Sí? Gracias, Diego, por esa pregunta. Lo vamos a ir viendo también, ¿ok? Porque también dependiendo del tipo de modelo de crecimiento, se puede, digamos, tomar decisiones en si cazar o no cazar. Y ahorita vamos a ver por qué, ¿sí? Pero en general esa es una práctica que, es muy debatible, ¿no? Lo de la cacería. Particularmente es algo que a mí como bióloga no me gusta, ¿no? Pero hay zonas donde se hace cacería controlada con extraer una parte de la población, reproducirla para cacería. Se hace en algunos países eso, con los controles y permisos regulados, ¿no? Sí, Diego o alguien más. Profesora, sí. En sí toma cuerpo el tema, ya que
se preserva la especie, ¿no? No es como que, o sea, se va a cazar sin más, sino que se toman bastantes estudios. Por ejemplo, con respecto al venado cola blanca, Ujú. se toma los datos de su cuerno, creo. Se autofinancia. Eso es cierto. Ajá. Sirve para eso también. Por eso hay, en el sentido de, mientras sea controlado, el doctor Pedro Vázquez de Forestales trabaja mucho esto en el Coto de Casalangolo, ¿no? Los forestales lo van a ver. Y los biólogos o los meteorólogos que quieran llevar un curso en forestales, con el doctor Vázquez van a poder verlo. Él trabaja ya hace años. Entonces es cierto, ¿no? Son poblaciones que se puede proveer su cacería de manera controlada, rigurosamente monitoreada, y porque también esa cacería puede contribuir a su vez a la conservación de la población o la sostenibilidad en el futuro. Eso es real, ¿no? Pero también depende de qué tipo de especies. El venado cola blanca no está tan reducida a su población como otras. No van a promover la cacería de rinoceronte para justificar su conservación, no es contradictorio, ¿no? Entonces hay un tema de manejo no solamente de la población, sino manejo de gestión, ¿no? De gestión de la especie en las áreas naturales protegidas, etc. Hay toda una línea de trabajo en eso, ¿no? A las que les interese. ¿Sí? Gracias, Diego, por tu comentario. Muy bien, ¿alguna duda más? ¿Comentarios, chicos, chicas? Ahorita vamos a ir aclarando también con los modelos de crecimiento poblacional, cómo también podemos ver especies donde el crecimiento se dispara tanto que en realidad no había problema en extraer algunas, o especies donde este crecimiento es más pausado hasta un límite, y entonces hay que tener precauciones, ¿no? Vamos a ver. Entonces, vamos a repasar un poco más de detalle en lo que es la natalidad y la mortalidad. La natalidad es la capacidad de la población para aumentarse a sí misma por medio de la reproducción. Por eso se distingue de la inmigración, porque la inmigración son individuos que nacieron en otra población y llegaron a esta, ¿no? Esta natalidad depende de cada especie, lo vamos a ver más adelante en estrategias de crecimiento, lo vamos a mencionar en los modelos de crecimiento también, y va a variar en función de ciertos factores ambientales, ¿no? Porque depende si hay recursos, si hay buena lluvia, ¿no? Si hay o no hay una buena cantidad de depredadores, competencia, etc. Y lógicamente del número de individuos reproductores, etc. La edad de los individuos que están reproduciéndose, no que puedan reproducir. Y la mortalidad es lo opuesto, ¿no? La muerte de los individuos es la antítesis de la natalidad y se expresa como los individuos de una población que mueren. Entonces nosotros vamos a ver, ¿no? Vamos a ver algunas funciones matemáticas que nos ayudan a entender lo que podemos plasmar en una función matemática, cómo cambia una población, ¿no? Entonces, el crecimiento poblacional va a reflejar la diferencia entre las tasas de natalidad y mortalidad. Y el tamaño de la población está en función del tiempo. Ojo, ahorita yo les voy a mostrar, porque ya he dicho de la inmigración y emigración, no, en estas funciones no las estamos considerando, ¿no? Pero podrían considerarse que hay inmigración y que hay emigración, ¿ok? Pero ahora solamente estamos considerando lo que es natalidad y lo que es mortalidad. Muy bien, entonces el tamaño poblacional, como dije, está en función del tiempo. Y lo que tenemos es lo siguiente, ¿no? Hablaba yo del tamaño de una población. Voy a hacer una grabación. Recording in progress. Entonces, sobre el cambio en el tamaño de la población, vamos a ver estas funciones matemáticas, ¿no? Que nos ayudan a entender. Yo les mencioné el tamaño de la población con un subíndice 0 que nos indica que estamos hablando de un tiempo determinado, ¿no? Y este tiempo determinado es un tiempo inicial. Acá tenemos el n subíndice 0 y el n subíndice f, que es en un tiempo a futuro, que también se puede escribir como un subíndice t más delta t, que es el tiempo inicial más un año, un mes, un día, dependiendo del periodo de vida de una población, de una especie. Entonces tenemos, la natalidad es la que incrementa individuos, ya habíamos dicho, que se puede escribir como, ¿no? La B, que es de nacimientos en inglés, de birth, tasa de natalidad efectiva instantánea,
por el tamaño de la población al inicio, ojo, al inicio en el tiempo t, por la variación en el tiempo. Y la mortalidad, los individuos que van a morir, es una función similar, solo que usamos el parámetro mortalidad, tasa de mortalidad instantánea, multiplicado por el tamaño de la población inicial en el tiempo cero, por esta variación en el tiempo. ¿Qué hacemos? ¿No? Entonces tenemos que el tamaño de la población, esta n de aquí, que es igual a nuestra n en un tiempo futuro, en un tiempo más delta t, es igual al tamaño de la población inicial más los nacimientos menos las muertes. Déjenme aquí un ratito que tengo que corregir algo. Me acabo de dar cuenta y no quiero que se vayan a confundir. ¿Sí me escuchan, chicos? Sí, profesora. Sí, se me colgó la computadora. Ay. Ya. Un momento porque... No, después lo corrijo porque se me está poniendo lenta la computadora. ¿Sí? Entonces... Un ratito. Solo para aclarar que este valor de m que está acá... Este de aquí es una M mayúscula. Sí, es una M mayúscula. Así como está esta B acá de nacimientos, esta M es una M mayúscula. Entonces tenemos de población a futuro es la población original más los que nacen menos los que mueren, ¿no es cierto? Si nosotros reemplazamos estos parámetros de acá, B mayúscula y M mayúscula, tenemos eso de aquí, ¿no? Tenemos la natalidad, la tasa de natalidad instantánea por el tamaño de la población y el delta T, y por otro lado, la tasa de mortalidad instantánea por la población y por delta T. ¿Qué pasa si nosotros agrupamos, ¿no? Y organizamos los parámetros? Hacia un lado ponemos los valores de tamaño de la población en el futuro, menos el valor original, sobre el tiempo, porque la población está variando en función del tiempo, y tenemos los valores de natalidad y mortalidad, ¿no? Multiplicados por el tamaño de la población. Y agrupamos, ¿no? Agrupamos. Y tenemos nacimientos menos muertes. ¿Qué cosa es nacimientos menos muertes? Tenemos esto. Esto lo hacemos entonces, esto lo que tenemos acá es una variación en el tamaño de la población. Esto de aquí, ¿no? Esto de acá, ¿de qué estamos hablando? De la variación en el tamaño de la población sobre una variación en el tamaño del tiempo. Y esto es igual a B, nacimientos menos muertes por el tamaño de la población. Finalmente, ¿qué cosa es esto? Es la famosa R. La tasa intrínseca de crecimiento poblacional o la tasa instantánea de crecimiento poblacional. Y esto lo vamos a transformar a unas derivadas, porque finalmente lo que nosotros vamos a tener es cómo va cambiando nuestra población en el tiempo. Y esto se puede medir punto por punto. Por eso se pone en la forma de derivadas, ¿no? Entonces, esta es nuestra ecuación base para cuando hablamos de crecimiento poblacional. Pero vamos a ver, distinguir lo que es el crecimiento exponencial de lo que es el crecimiento logístico, que son los dos modelos de crecimiento que vamos a ver en este capítulo. Voy a borrar. Entonces, lo que nosotros estamos observando, ¿no? Con este parámetro, ¿no? Con esta función, perdón, ¿no? Es el cambio del tamaño de la población en función del tiempo, que está en relación directa con la tasa intrínseca de crecimiento y el tamaño de la población. Aquí les pongo G de crecimiento en inglés de growth, porque esta G es la que ustedes van a ver en el video que les voy a, no sé qué pasó que no lo pueden ver en el Moodle, para que lo puedan identificar. Es lo mismo, no es lo mismo. Entonces, ¿qué es lo que estamos viendo esto? En un cambio en el tiempo. En un tiempo 1, una población X va a tener un tamaño 1, un tamaño en el tiempo 1, y en un tiempo 2 tenemos nuestra población que tiene cierto tamaño en el tiempo 2. Entonces, realmente lo que estamos viendo es cuánto cambia esa población, ¿no? El tamaño de la población en función del tiempo. Y esto depende de la tasa intrínseca de crecimiento de la población
y de su tamaño original. Entonces, esta tasa intrínseca de crecimiento es acción conjunta de nacimientos y muertes, ¿sí? Y esta R depende de la composición de edades. Y un segundo, por favor. Dame un segundito.